por lo que tú tengas preparado para hoy, Señor, que seas tú, Señor, que hables, Señor, y gracias por el privilegio que nos das de poder estar esta noche aquí, Señor, adorándote, Señor, buscando tu reino, buscando tu presencia, Señor, buscando tu voluntad, Señor. Te pedimos por este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y que puedas edificar las vidas, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de poder estar esta noche aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hace unos días, pues me enteraba por el calendario que me tocaba compartir, ¿no? Y yo le decía al Señor que me diera palabra para esta noche, ¿no? Y fue bonito sentir de parte del Señor que además de darme palabra, me preguntaba a mí mismo, ¿no? Me preguntaba a mí mismo que si la palabra que el Señor me había dado, yo la estaba efectuando al 100%, ¿no? Y fue bonito sentir eso de parte del Señor, poder compartir algo que por lo menos yo estaba careciendo, ¿no? Que yo muchas veces carezco y seguramente de los que estamos aquí también carecemos, ¿no? Entonces el Señor había puesto en mi corazón hablar sobre el agradecimiento. Entonces cuando el Señor puso eso en mi corazón, me preguntaba a sí mismo si yo era lo agradecido que tenía que ser, ¿no? Si yo le daba las gracias a Dios que verdaderamente merecía, si yo me levantaba cada día con las fuerzas y con las ganas de decir, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por... Y me impactaba, ¿no? Porque me daba cuenta que carecía de eso, ¿no? Carecía de agradecimiento en mi vida, ¿no? Estos días que el Señor me puso esto, ¿no? Entonces me puse a buscar en la palabra y quise empezar pues buscando en el diccionario qué es agradecimiento, ¿no? Encontré un concepto súper que me llamó bastante la atención en el diccionario. Dice, gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y corresponder de alguna manera, ¿no? Entonces, el agradecimiento, sentir gratitud y no expresarla, es como envolver un regalo y no darlo, ¿no? Y la Biblia deja claro que tenemos que ser agradecidos con Dios, pero también tenemos que ser agradecidos con las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Yo quiero preguntarles esta noche, ¿tú eres agradecido? Es muy curioso, ¿no? Que nosotros, los seres humanos, tenemos una engañosa apariencia, ¿no? Porque yo no sé cada uno cómo vive su día, ¿no? Pero ¿a cuántos de los que están aquí tienen un motivo, por más chiquito que sea, para estar agradecidos con Dios, ¿no? Levantarse cada mañana y tener una sonrisa de par a par y decirle, Señor, gracias, ¿no? Pero los seres humanos no somos así, ¿no? Y es triste cómo muchas veces nosotros pues nos olvidamos de dónde de Dios nos ha sacado, ¿no? Y esto me recuerda al pasaje de la Biblia, cuando el pueblo de Israel tenía ese problema, ¿no? Que se olvidaba de dónde Dios los había sacado. Y fueron muchas veces que el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor, ¿no? Entonces quiero empezar con un pasaje bíblico que está en Deuteronomio 8, de Deuteronomio 8, 11, 14, del 11 al 14. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, ¿no? Entonces podemos ver en este pasaje cómo el pueblo de Israel, ¿no? Se quejaba, ¿no? Se quejaba y se olvidaba de dónde Dios los había sacado, ¿no? Entonces, no podemos ser tan olvidadizos rápidamente de ser ingratos con Dios, ¿no? Él nos recuerda en su palabra que debemos recordar de dónde Él nos ha sacado, ¿no?
de qué situación el Señor nos ha ayudado, de qué enfermedad nos ha sacado el Señor, de qué situación económica, de qué problema, de qué... Entonces, muchas veces nosotros olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, ¿no? Aquí tengo otro concepto de agradecimiento. Dice, es el sentimiento de gratitud por algo recibido, ¿no? Ya nos dice Pablo en su carta, vamos a 2 de Timoteo 3:2. En 2 de Timoteo 3:2. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿no? Y de por sí, pues este es el carácter que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Que somos desagradecidos, somos desobedientes, somos impulsivos muchas veces. Y una de las cosas que por lo menos el Señor me decía, ¿no? Que sobre ser ingratos, ¿no? Y yo sabía más o menos qué era la palabra ingratos, pero quise meterme un poco más para saber con mejor detalle. Y dice, los ingratos son aquellos que están llenos de orgullo, que cuando les haces un bien o Dios les hace un bien, se creen con derechos de que merecen más o faltaría más, ¿no? Entonces, muchas veces somos ingratos, ¿no? Recibimos algo, ¿no? Y muchas veces creemos que merecemos más, o muchas veces creemos que Dios es injusto con nosotros, ¿no? Que incluso culpamos a Dios, ¿no? Decimos que por qué nos da esto, ¿no? Si nosotros queríamos lo otro, ¿no? Que por qué tenemos este trabajo si podíamos tener uno mejor, ¿no? Y eso nos hace ser ingratos, ¿no? Y al Señor pienso que ser ingratos no le agrada para nada, ¿no? Y debemos intentar ser, sobre todas las cosas, agradecido con lo que el Señor nos da, amén. Aquí también tengo. Ser agradecido no es una opción, no es una opción o un consejo de Dios, sino ya es un mandato de Dios. Dios nos manda que seamos agradecidos. Nosotros si tenemos amor en nuestro corazón, si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos que demostrar agradecimiento en cada situación, en cada conversación con cualquier compañero, con cualquier amigo. Tenemos que mostrar agradecimiento, ¿no? En Colosenses 3:15, vamos a Colosenses 3:15. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Es la gratitud la que hace que nuestras oraciones vayan como un perfume a Dios, ¿no? Él lo dice en el Salmo 50:23, dice, el que me ofrende su gratitud me honra. Dice que si nosotros realmente queremos agradar y honrar a Dios, lo hagamos dando gracias siempre, ¿no? Lo hagamos dando gracias. Una persona desagradecida deshonra a Dios. La gratitud mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestras circunstancias, mejora todo nuestro alrededor, ¿no? Yo pienso que ser agradecidos, pues, eh, es muy importante en nuestro diario vivir, ¿no? Y el agradecimiento tiene un enemigo, tiene varios, pero tiene un enemigo que a mí me llama bastante la atención, que es la queja, ¿no? La queja lo único que nos hace es alejarnos de Dios, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, a lo mejor no todos nos quejamos, ¿no? No todos nos quejamos, pero escuchamos que la gente se queja, que la gente se queja de las autoridades, de los pastores, escuchamos queja, ¿no? Y nosotros muchas veces lo permitimos, ¿no? Aunque nosotros no nos estemos quejando, pues también estamos participando en la queja, ¿no? Quejarse yo lo considero como un pecado, ¿no? Esto pues porque crea una cantidad de problemas, ¿no? La queja, ¿no? La queja lo que crea es una cantidad de problemas, ¿no? Y como les estaba leyendo
em, en el salmo anterior, antídoto para la queja es el agradecimiento. Es el agradecimiento por todas las cosas buenas que tiene. Entonces quiero irme ahora a Jeremías 33 del 10 al 11. Jeremías 33 del 10 al 11. Dice: Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que estás, desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin morada, sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de paso y voz de desposada, y voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volverá a traer cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Y aquí habla, ¿no? Jeremías, nos habla en Jeremías, ¿no? Que aún estando preso en la cárcel Jeremías, en las circunstancias que él estaba atravesando, me imagino que antiguamente estar preso hoy en día tampoco es fácil, pero me imagino que antiguamente pues era peor. Él siempre fue agradecido con el Señor, ¿no? Él fue agradecido con el Señor a pesar de las circunstancias que él estaba atravesando y las situaciones que llevaba, ¿no? Y lo poderoso del pasaje de Jeremías es de que recibe una promesa de parte del Señor, que aquí la vi en el capítulo, dice. Y Dios le dice que por haberse atrevido a agradecer en fe, le iba a traer prosperidad. Muchas veces estamos esperando que Dios nos bendiga para agradecerle, ¿no? Pero lo estamos haciendo mal, ¿no? Primero tenemos que agradecer a Dios por adelantado y Él va a honrar y te va a bendecir, ¿no? La gratitud cambia las circunstancias y las personas agradecidas siempre reciben más. Y ya para finalizar, quiero irme a Lucas 17, 15 al 19. Lucas 17, del 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con una gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí nos habla de los 10 leprosos, ¿no? Ya todos conocemos esta historia, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que lo que hace el poder de agradecer al Señor, ¿no? El poder agradecer al Señor que obtuvo la salvación, ¿no? Los otros 9 también obtuvieron la sanidad, pero él obtuvo una bendición doble, ¿no? Que fue la bendición y la salvación. Y ya para terminar, Primera de Corintios 1, del 4 al 9. Primera de Corintios 1, del 4 al 9 dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda la ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, pues eso es lo que yo les quería dejar esta noche, ¿no? Porque el Señor me retaba a mí, ¿no? Y me decía, me hacía ver, ¿no? Que no estaba siendo totalmente agradecido con lo que verdaderamente tendría que serlo, ¿no? Tanto con las personas a mi alrededor, con las personas que están al lado mío el día a día, trabajando. Tengo que estar agradecido por cada circunstancia, por cada cosa que hago y vivir agradecido a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.
Vamos a presentar la palabra. Señor, te pedimos que nos guardes en esta noche, que tú nos guíes, que me dirijas a mí, Padre. Te pido también que nos guardes de cualquier ataque del maligno, de cualquier distracción, que podamos salir aquí llenos de ti, Padre. En nombre de Jesús, amén. Meditaba para ver qué traía a compartiros y el Señor me hablaba un poco sobre qué hacemos en los momentos en los que tenemos tribulación, cómo afrontamos las batallas, ¿no? Porque en el día a día, tarde o temprano, tenemos batallas espirituales, tenemos cosas en las que pelear. Y por mucho que no queramos, el Señor nos lleva a esas situaciones. Porque al final uno se fortalece en la prueba. Y me lleva a un texto que dice en Jueces 6. Bueno, antes de ese texto viene un poco explicando, en Jueces 6:4, viene un poco explicando en qué situación estaba el pueblo de Israel, ¿no? En este momento no había control en el pueblo, tenían algún profeta, pero no había un control. Y dice que acampando contra ellos, tenían un pueblo que les atacaba continuamente, eran los madianitas. Y dice, acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer al pueblo de Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos que sus ganados porque subían ellos sus ganados y veían con sus tierras grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así veían la tierra para devastarla. De este modo empobrecían Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y en esta situación, al final, venía el pueblo de Israel de un martirio, de cada vez que tenían una cosecha, cada vez que tenían un animal, conseguían algo, venía un pueblo enemigo que les tenía sitiados y venía y se los quitaba todo, arrasaba con todo lo que tenían y ellos tenían que volver de cero a crear algo. Y va diciendo la palabra que van juntando un pequeño ejército, van juntando unos hombres para pelear contra este pueblo. Y el Señor les trae a alguien que viene de otro lugar, a alguien que venía de una familia pequeña de Israel, que era Gedeón, que era el más pequeño de la familia más pequeña de su tribu. Y va diciendo la palabra que ellos juntan un ejército de, no sé si dice 25.000 hombres o algo así. Aún así, su ejército era más pequeño que que Madián, el ejército enemigo. Y dice en Jueces 7, del 2 al 3, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho más para que yo os entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel en contra mía diciendo, mi mano no me ha salvado. Ahora pues pregonar a los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y desvélese devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Había 32.000 soldados, dice aquí, ¿no? Y de ellos primeramente quedaron 10.000. Y esta fue la primera de las pruebas, ¿no? Le dijo al pueblo, todos aquellos que tengáis miedo, todos aquellos, volveros atrás. Pero el motivo de esto era que el Señor quería que el pueblo viese que Él hacía la obra, ¿no? Y al final, continúa la historia diciendo que al final solo quedaron 300 soldados. Si ya 32.000 eran pocos, imagínate 300. Y el Señor hizo la obra. Al final entraron haciendo ruido y los medianitas se huyeron despavoridos.
el Señor hizo la obra y en muchas otras situaciones el Señor va haciendo la obra. También me venía a la mente otra historia en Éxodo 17, que en este caso Israel venía del desierto, de esos 40 años que pasó en el desierto, y el Señor les había dado una tierra. No, primero, antes de ello, tuvieron que pelear esa tierra, tuvieron que ir peleando contra los que estaban por allí, por la zona. Y una de las batallas fue contra los amalecitas. Y dice que en el versículo 8, los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidín. Entonces Moisés dijo a Josué: elige a uno de nuestros hombres que vayan a pelear contra Amalec. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina, sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y fue a pelear contra Amalec. En este caso no fue solo Moisés, no fue solo Josué, sino fue él con el pueblo, ¿no? Y estaba Moisés en la montaña, y cuando él tenía en pie la vara de Aarón, la vara, el pueblo vencía, pero cuando él bajaba las manos el pueblo perdía, ¿no? Y Aarón y Hur, que estaban con él, vieron eso. Sigue diciendo, no lo voy a leer, pero dice que cuando le estuvieron sosteniendo las manos hasta el final de la batalla, y al final el pueblo ganó, venció la batalla. Y el Señor me hablaba sobre esto, ¿no? Que a veces buscamos la forma nuestra de vencer las batallas y no es forma. El Señor tiene su plan perfecto, y por muy raro que nos parezca, el Señor tiene un plan que es un poco extraño, sí, pero al final el Señor sabe la mejor forma de ganar. Y a veces no nos ocurre que no queremos luchar, como por ejemplo en la primera historia decía, seguramente este pueblo les estaría durante mucho tiempo atacando, y no hacían nada. Al final no podían luchar ellos solos contra un ejército mucho más grande. Pero decía eso en Jueces 6:6 que hemos leído antes, que clamaron al Señor, que el pueblo clamó y entonces el Señor les dio una solución. Mandó a Gedeón para que luchasen. Y muchas veces ese paso nos cuesta darlo, ¿no? Nos cuesta buscar al Señor para que nos dé una solución. Porque el Señor quiere que le busquemos, quiere que nos humillemos, quiere que estemos a su lado. Y muchas veces no nos cuesta humillarnos, nos cuesta hincar la rodilla y humillarnos. Dicen en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bueno que podamos humillarnos, qué bueno que podamos buscar del Señor, porque muchas veces nos cuesta, es algo que es complicado. Tenemos que poner al Señor lo primero y humillarnos, dejar las cosas que a nosotros nos gustan, pero al Señor no le agradan. Al final, el Señor debe estar en medio nuestro, y aunque nos cuesten, porque no dice solo humillarse, dice y arrepentirse, alejarse de sus malos caminos. Y muchas veces es lo que más nos cuesta, porque a veces llegamos al punto de humillarnos porque no nos queda otra. Pero cuando salimos de esa situación, volvemos y volvemos. Al final, la prueba es para no volver a caer, la prueba es para poder levantarnos. Y el Señor me hablaba sobre esto, ¿no?
qué bueno que podamos levantarnos y levantarnos. No me acuerdo en qué parte dice, 7 veces cae el justo, más 8 el Señor levantará. Algo así dice. Pero qué bueno que podamos humillarnos ante el Señor y arrepentirnos, ¿no? Porque muchas veces volvemos atrás y el Señor no quiere eso, ¿no? Amén. El Señor quiere que le busquemos a Él. Vamos a despedir. Amén, Señor. Te pedimos que nos guardes en este día, que tú nos lleves en paz a casa. También te pido que esta palabra pueda transformar nuestros corazones, pueda llegar hasta el centro y que tú puedas hacer la obra en nosotros. Te pedimos que tú puedas luchar nuestras batallas, blandirnos en nuestras guerras, blandir nuestra espada y que podamos salir victoriosos a tu lado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.